¿Cómo se puede reactivar el diálogo entre gobierno y oposición? ¿Están dadas las condiciones? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles tienen que ser las intenciones? ¿Hay verdaderas intenciones para llegar a las coincidencias entre dos sectores importantes en nuestro país? Ese es el tema que estaremos analizando el día de hoy en Primera Página. Y para eso tenemos en el estudio al abogado, politólogo, bienvenido, Alejandro Oropesa a Primera Página. ¿Cómo está? Chévere, gracias. Un placer tenerlo acá. Antes de comenzar con lo que tiene que ver con el diálogo entre gobierno y oposición, tengo que preguntarle su lectura acerca de estas elecciones internas, estas elecciones de delegados que van a participar en el tercer congreso del PSUV. Algunas autoridades oficialistas comentaban que fue exitoso este proceso, sin embargo no dieron ningún tipo de cifras ni de participación ni de abstención. ¿Cuál es la lectura que se le puede dar? Bueno, en primer lugar que es muy positivo que exista un proceso democrático para para la selección de delegados hacia un congreso ideológico. Pero sí, llama la atención el hecho que no se hayan dado cifras de participación ni de abstención. Yo particularmente ayer di algunas vueltas por Caracas para verificar, para ver, para curiosear, y vi en realidad muy poca afluencia en zonas de Catia, de Antímano, etcétera. Y lo pertinente quizás es el propio llamado que la propia percepción que el partido ha tenido con respecto a su baja capacidad de convocatoria en estos últimos tiempos. La activación de las chats y el resto de estas estrategias, pues deviene un poco y reafirma esa percepción que tenemos desde algunas partes de el poco estímulo, la convocatoria de las bases del chavismo. Cuando nosotros hablamos de diálogo, no solo hablamos de diálogo entre gobierno y oposición, hay denuncias por parte del oficialismo, en el seno del oficialismo, de que no existe el diálogo allí, de que no aceptan las críticas. Es el caso de Jorge Giordani, el caso de varios dirigentes que se han distanciado un poco. ¿Se aceptan las críticas dentro del PSUV? ¿Hay diálogo dentro del PSUV? La base de toda democracia es el diálogo, ¿verdad? Y dentro del PSV hemos visto como a lo largo del tiempo las circunstancias de decisión en elementos puntuales están marcadas por una direccionalidad de dedo. No sé si ustedes se acuerdan cuando se eligió o se seleccionó el representante del partido de gobierno para las elecciones en el estado Carabobo, donde la población estaba o opinaba o le decía al presidente que la Cava era el hombre que gozaba de la Del mayor apoyo. del apoyo de la población, y en ese momento el hoy fallecido presidente Chávez decía: aquí no se trata de la Cava o de los, es porque yo lo decidí ya. Y quizás a lo largo del tiempo eso se ha dado un poco en un partido que tiene una característica en función de su propia ideología, este, que lo fundamenta, en donde quizás el elemento autoritario de definición juega mucho en contra de una participación más llana, más activa por parte del resto. Quizás también esa intención que tuvo el partido de gobierno de crear una gran base de militancia. Se habla de cerca de 8 millones de militantes del partido, pues andando el tiempo lo que se ha evidenciado es que esa base del partido no es tal, ¿Por qué? por, quizás porque mucha gente se escribió para, yo oí en varias oportunidades que se escribían en el partido para poder lograr determinadas o para lograr Beneficios. concretar determinadas gestiones, etcétera, pagos de cuestiones que estaban pendientes de contratos, etcétera, y entonces se le exigía a la gente, lo digo porque en Yaracuy particularmente una persona me lo dijo de manera directa: me tuve que escribir en el partido para lograr que me pagaran determinados servicios que había perdido. Entonces, esa gran base que se creó de 7 millones y tantos de militantes, en realidad, pudiésemos decir, es cierta. O sea, es una militancia cierta, es una militancia real. De esa cantidad de personas, porque por supuesto que tiene que tener una militancia activa, pero de esos 8 millones o casi 8 millones
de militantes, ¿cuántos son ciertamente militantes del partido? ¿Cuántos en realidad están dispuestos a movilizarse o a presentar sus argumentos y a manifestar su voluntad en una elección interna? Y allí pasamos a cuántos de la oposición están dispuestos a conversar, a estar comprometidos con lo que tiene que ver con la ideología y con la democracia dentro de la oposición. Hay fracturas dentro de la oposición que lo están reflejando de alguna manera. Hay diferentes Claro. posturas. Enrique Capriles, el tema de Leopoldo López junto a María Corina Machado. ¿Cuál es la lectura que se le puede dar? Ya pasamos a la lectura del PSUV, ahora vamos para la oposición para después hablar del diálogo entre uno y otro. Fíjate que se puede establecer una diferencia. Dentro del partido del PSV se advierte la intención de una unidireccionalidad. O sea, todo el mundo Pensamiento metido único por allí. un solo carril, todos con base en una ideología del siglo XXI, independientemente que no esté lo suficientemente definida, etcétera. Y esa es la particularidad propia del partido y de la coalición de partidos oficialistas, lo cual simplemente es una manera de expresar una direccionalidad política. Pero en el caso de la oposición, yo pienso de que su diversidad es lo que la beneficia. ¿Por qué? En el sentido de, no se puede pretender que, o no pudiésemos pretender, los que tenemos un pensamiento democrático, que la oposición marche toda unida alrededor de un mismo carril y bajo un mismo criterio. Lo positivo de la democracia, de la oposición en tanto democrática, es que existen muchas alternativas, muchas posibilidades de pensamiento, muchas definiciones diversas de estrategias y de formas de expresar y de lograr reagrupar y convocar a la población venezolana. Y esa diversidad, esas formas diversas de pensar, distintas, no necesariamente única, gracias a Dios, es lo que le da el contenido democrático a la oposición. Y ese punto es uno de los que me parece más positivo. Quizás entonces lo que tú dices de convocar un diálogo interno dentro de la oposición de manera tal de definir grandes líneas de acción en atención a estrategias determinadas para alcanzar fines específicos, entonces allí sí quizás... ¿Los trapos sucios se lavan en casa? Eso me lo va a responder en la próxima parte de Primera Página. Ya regresamos.